Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien y pues el día de hoy vamos a comenzar con la lección número 4. En pleno vuelo. Bueno, si en lugar de apuntar directamente hacia arriba, lo hacemos en diagonal, la trayectoria de la pelota será bastante parecida a lo que muestra en la siguiente figura. Este tipo de movimiento recibe el nombre de tiro parabólico, porque sus razones pues obviamente son muy claras. Y si lo reflexionamos en un momento, notaremos que la forma exacta de la parábola dependerá del ángulo respecto al suelo en el que realicemos el tiro. Un ángulo cercano a 90 grados dará una parábola muy corta y alta. Un ángulo cercano a los 0 grados resultará una parábola más baja y larga. Por ejemplo, en la figura vemos que la pelota está siendo disparada con un ángulo de inclinación respecto al suelo distinto de 0. En líneas punteadas la trayectoria parabólica seguirá la pelota. Vectores y una breve introducción a la trigonometría. Bueno, hemos hablado sobre la diferencia entre rapidez y velocidad. Dijimos que la rapidez solo contempla una magnitud, mientras que la velocidad incluye además una dirección. Una cantidad que solo requiere especificar una magnitud se llama escalar. Por su parte, una cantidad que necesita que se especifique tanto su magnitud como su dirección recibe el nombre de vector. Otro vector importante es el desplazamiento, que es a la cantidad escalar o distancia lo que la velocidad es a la rapidez. Cuando se dice que un objeto se ha movido 15 metros, se está hablando de una distancia. Sin embargo, si se afirma que se ha movido 15 metros en dirección 40 grados noreste, se está tratando de un desplazamiento. Un vector suele representarse en el plano cartesiano mediante una flecha, cuya longitud r es la magnitud del vector. La flecha hace un cierto ángulo con el eje positivo x, el cual suele representarse mediante la letra griega θ, y se considera como la dirección del vector. Una característica importante de los vectores es que se pueden separar en dos componentes, una horizontal y otra vertical. Cuando esas componentes son paralelas a los ejes cartesianos, se les llama componentes axiales. Por lo general resulta más sencillo trabajar con las componentes de un vector que trabajar con el vector mismo, así que es necesario que aprendas a descomponer un vector en sus componentes axiales. Puedes observar el vector y sus componentes forman un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, mientras que el tercer lado se llama hipotenusa. Bueno, aquí tenemos unas definiciones. El ángulo recto, que nos dice que si dos rectas se cortan, se formará entre ellas un total de 4 ángulos. Si los 4 ángulos son iguales, cada uno es un ángulo recto. Un ángulo recto mide 90 grados o pi sobre 4. Ángulo agudo. Cualquier ángulo cuya medida sea menor que la de un ángulo recto. Ángulo llano. Cualquier ángulo cuya medida sea igual a la de dos ángulos rectos, es decir, 180 grados. Y ángulo obtuso. Cualquier ángulo cuya medida sea mayor a la de un ángulo recto, pero menor que la de un ángulo llano. Para calcular las componentes de un vector, requiere de elementos de trigonometría. En trigonometría se acostumbra a diferenciar los dos catetos de un triángulo de la siguiente manera. Se considera uno de los ángulos agudos del triángulo y se dice que el cateto que queda frente a ese ángulo es el cateto opuesto. El cateto con la hipotenusa forma ese ángulo. Se llama cateto adyacente respecto al ángulo beta. El cateto opuesto de B, mientras que el cateto adyacente es A, pero respecto al ángulo alfa. Los papeles se invierten y A es el cateto opuesto de B. Pues este queda como el cateto adyacente. Resulta que con los tres lados de un triángulo puede formarse 6 distintas razones, que se conoce como razones trigonométricas. Estas razones se definen respecto a uno de los ángulos agudos del triángulo,
de modo que se puede decir cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente. Las razones trigonométricas, se muestran a continuación. Bueno, aquí podemos observar la tabla. Nos dice el nombre, la abreviatura y la razón. Por ejemplo, el seno de alfa, la abreviatura es seno de alfa, y la razón es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de teta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y así sucesivamente. En el caso general, las componentes de un vector R, como el de la siguiente figura, se obtienen mediante expresiones similares a las que acabamos de encontrar. Por ejemplo, R de X es igual a R por coseno de teta y R y es igual a R de seno de teta. Recordemos que R es un vector. Empleando ambas ecuaciones es posible calcular las componentes axiales de un vector a partir de su magnitud R y su dirección teta. Movimiento parabólico. En el movimiento parabólico es necesario descomponer el movimiento en dos partes. La idea es que al hacerlo, su movimiento parabólico quede separado en dos componentes más sencillas, una horizontal y otra vertical. En la componente horizontal del movimiento no interviene ninguna aceleración, por lo tanto esta componente es un movimiento rectilíneo uniforme. En la componente vertical solo interviene la aceleración de la gravedad, por lo tanto este componente es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y empleando lo visto en la sección anterior y razonando con cuidado, lo podemos encontrar muy sencillo. Por ejemplo, tenemos aquí este ejemplo que nos dice: un jugador del Manchester se encuentra en posesión del balón a 60 metros de la portería. Chuta y el balón sale disparado con un ángulo de 30 grados respecto al suelo y con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. ¿Llegará el balón hasta la portería? Bueno, pues aquí podemos ver la imagen. Nos está marcando el ángulo 30 grados y nuestro vector con la flechita que nos dice que sale a 25 metros sobre segundo. Como solución, para primeramente encontrar el componente horizontal, colocando el sistema de referencia como el de la figura 1.21, o sea, el anterior la posición horizontal inicial del balón es 0, como aquí podemos ver, y la componente horizontal de su velocidad inicial será que vemos aquí. Trazamos nuestras líneas de 30 grados, 25 para arriba, y hacemos nuestro triángulo rectángulo. En la dirección horizontal, el balón recibe el impulso del jugador, y luego no hay más agentes externos que influyen sobre su movimiento. Es decir, no hay ninguna aceleración, entonces este componente del movimiento es rectilíneo uniforme. Así que la ecuación que lo describe será d de x es igual a bx inicial por t más distancia inicial. Y bueno, y sustituyendo, nos quedaría d sub x es igual a 25 coseno de 30 grados por el tiempo más 0. Y pues reduciéndolo, pues no le quitamos el 0, porque está sumando, y pues no está sumando nada. Para la componente vertical, con el mismo sistema de referencia, la posición vertical inicial del balón también es 0. La componente vertical de la velocidad inicial será velocidad inicial, en y obviamente, es igual a 25 por seno de 30 grados. En la dirección vertical, el balón recibe el impulso del jugador, comienza a moverse e inmediatamente comienza a actuar sobre la aceleración de la gravedad, que lo jala hacia abajo. De este modo, esta componente del movimiento es acelerado
y su ecuación será d sub y igual a 1/2 por la aceleración por tiempo al cuadrado más velocidad inicial, recordemos que es de y, por el tiempo más d sub y 0, distancia inicial. Y sustituyendo los datos conocidos, nos quedaría d sub y igual a 1/2 por menos 9.8, que eso es de la gravedad, por t cuadrada más 25 seno de 30 grados por t más 0. Entonces, hemos logrado descomponer el movimiento parabólico del balón en dos movimientos más sencillos. Y las ecuaciones de cada uno son d sub x igual a 25 coseno de 30 grados por t y d sub y igual a menos 4.9 por t cuadrado más 25 seno de 30 grados t. Notemos que la aceleración de la gravedad se colocó negativa. En nuestro sistema de referencia, la dirección para abajo es negativa, mientras que arriba es positiva, y los signos cambiarían si en su sistema de referencia eliges la dirección de otra manera. Para responder la pregunta, ¿llegará el balón hasta la portería? Usamos esta última ecuación para determinar cuánto tiempo tardará el balón en llegar al suelo. Un momento en el cual d sub y es igual a 0. Entonces 0 igual a menos 4.9 t cuadrada más 25 seno de 30 grados por t. Reduciendo esto nos quedaría menos 4.9 t cuadrada y más 12.5 t igual a 0. Y resolviendo por fórmula general, nos quedaría t igual a menos 12.5 más menos 12.5 al cuadrado menos 4 por menos 4.90 por 0 sobre 2 por menos 4.90. Resolviéndolo y reduciendo términos nos quedaría t1 igual a 0 y t2 igual a 2.55. El primer valor, t es igual a 0, corresponde simplemente al momento en el que el jugador chutó. El segundo S es el que nos interesa. El balón se mantiene en el aire durante 2.55 segundos. Y para resolver la pregunta ¿qué tan lejos llega en ese tiempo? Usemos la ecuación correspondiente a la componente horizontal del movimiento, de x, porque recordemos que las x es la horizontal, entonces eso es igual a 25 coseno de 30 grados por t. Sustituimos t igual a 2.55 y tenemos d sub x igual a 25 coseno de 30 grados por 2.55 y esto nos da 55.21 metros. Entonces el balón caerá después de volar. No llega hasta la portería, que se encontraba a 60 metros. Solo llega a 55.21 metros. El análisis que hemos realizado es lo suficientemente rico como para permitirnos observar más información sobre el movimiento del balón. Por ejemplo, podemos determinar cuál es la altura máxima que alcanza durante su vuelo y pues para ello empleamos la ecuación que controla. Como es en el plano sería x, que diga y, perdón, porque es la vertical. Entonces sería d sub y igual a menos 4.9 t cuadrada más 25 seno de 30 grados t. Y buscamos las coordenadas en su vértice usando las fórmulas. Entonces nos quedaría t igual a menos b sobre 2a igual a menos 25 seno de 30 grados sobre 2 por menos 4.90. Esto es igual a 1.27 y reduciendo términos nos quedaría d sub y igual a 1 menos 25 seno de 30 grados al cuadrado sobre 4 por menos 4.90 y esto nos da un resultado de 0.97, lo cual significa que a los 1.27 segundos de vuelo el balón alcanza su altura máxima de 8.97 metros.
Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Cualquier duda, recuerden que estamos por el foro o por el grupo de WhatsApp.